Hola, bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy tenemos como invitado especial al licenciado Jesús Arzate Becerril, cronista de Temuaya. Ha escrito crónicas, ha impartido conferencias e incluso tiene libros especializados. Es un gran honor y privilegio estar con el licenciado Jesús Arzate Becerril. Muchas gracias por su apoyo y participación en esta 19ª entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo de conversatorios sobre la crónica y la historia del Estado de México. Gracias, maestro. Quiero decirle al público que el maestro Jesús Arzate Becerril fue mi profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México. En la Facultad de Humanidades nos impartió los cursos de Paleografía 1 y Paleografía 2. Muchos seguramente será como un área en donde no es tomado en cuenta, pero es la paleografía un área que es para toda la vida, quienes se dedican a la investigación histórica y quienes tienen que entrar a la búsqueda de documentos en los archivos y realizar ese trabajo de paleografía. Para mí fue fundamental esos cursos, y no únicamente, sino es a través de la vida como uno va adquiriendo más conocimiento sobre la paleografía. Yo quiero preguntarle al maestro acerca de su formación académica. Incluso cuando usted nos daba esos cursos, nos decía que tenía otro perfil. Platíquenos acerca de su formación académica. O sea que de todo. Muy Sí. bien. Bueno, pues la mayoría de la gente que me conoce se sorprende cuando sabe que mi primera profesión es de médico veterinario y zootecnista. Entonces, dicen que busca un veterinario en las ciencias sociales o en los archivos, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que mi verdadera vocación era la historia, pero ahora sí, por desconocimiento, por ignorancia, yo no sabía que existía la carrera. Yo pensaba que el historiador se formaba a través de la lectura y con el tiempo. Entonces pasaron los años, yo me titulé como médico veterinario, una profesión que me gustó también, que me gusta hasta la fecha. Ahorita ya la estoy abandonando para dedicarme ahora sí ya a la historia. Y siempre comentaba yo que la medicina veterinaria me había proporcionado los recursos para alimentar mi cuerpo, para alimentarme físicamente. Después hice la carrera de historia, 10 años después de haber iniciado veterinaria, ingresé a la Facultad de Humanidades y prácticamente la hice como un hobby. En lugar de ir al cine por la tarde, me iba mejor a clases. Y me gustó tanto porque conocía a mucha gente, a maestros y demás. Entonces me fue envolviendo el ambiente poco a poco, al grado de que pues, terminé la carrera y bueno, me titulé también dentro de los primeros alumnos que se titularon en mi generación. Y entonces después decía yo, la veterinaria alimenta mi cuerpo, la historia alimenta mi espíritu. Entonces tengo las dos licenciaturas, a lo mejor un poco muy disímbolas, muy alejadas una de la otra. Sin embargo, a mí como que me permitió no entrar en etapas de aburrimiento. Estaba yo en la veterinaria y en momentos, en ratos, en la tarde, en la noche, o en un día a la semana, estaba yo en la historia, en algún archivo investigando, etcétera. Entonces conjugaba las dos profesiones y pues me he sentido a gusto hasta la fecha. Excelente, maestro. ¿En qué momento es que decide realizar esos cursos de paleografía en la universidad? Pues fue así algo como inesperado. Te comento, bueno, estaba yo estudiando historia en el cuarto semestre aproximadamente, y un compañero de mi generación, el maestro Gerardo Sámano, estaba realizando su servicio social en el Colegio Mexiquense. Entonces, la maestra Marta Vera Bolaños, que se ha dedicado a la historia demográfica, solicitaba un auxiliar de investigación.
Me propuso Gerardo con ella, fui a entrevistarme y pues prácticamente me detuvo la maestra. Entonces pasé un semestre en el Colegio Mexiquense, eh, investigando con ella. Iba yo mucho al archivo de la Cámara de Diputados a buscar informes sobre los censos, desde el primer censo de 1895, censo de población, 1900, y ya después cada década, porque ella estaba haciendo un estudio de historia demográfica de Ozumba. El penúltimo día de mi servicio social en el Colegio Mexiquense, resulta que yo me había ido con el doctor Miño y algunos otros compañeros ya prácticamente a celebrar la despedida de mi estancia allí, y resulta que la doctora María Teresa Jarquín, que era la presidenta del colegio, me buscó por todo el colegio, ordenó que me buscaran y no me encontraron. Entonces llego en la tarde y su secretaria, Estela, me dice, ¿en dónde andabas? Te buscaba la doctora. Entonces yo dije, se enteraría que andamos de parrandita o qué pasaría, ¿no? Entonces, ya no estaba la doctora y al día siguiente, que era viernes, me presenté en la mañana. Entonces me anuncia a Estela para que me reciba y ordena que pase inmediatamente. Entonces me siento frente a ella en su escritorio y me dice, Jesús, me hablaron muy mal de usted. Yo pensé que era del día anterior. Le digo, muy mal, doctora, ¿qué tan mal? Mire, lo que pasa que necesito alguna persona que me auxilie en el trabajo de investigación y sobre todo que conozca paleografía. Que sea paleógrafo. Le digo, no, no sé si le hablaron muy mal de mí, yo no soy paleógrafo. Le digo, llevé los cursos con la maestra Viviesca, tomé algún curso extra con ella, pero pues no me considero yo paleógrafo. Entonces ordenó que llevaran un documento de ramo congregaciones de la época del virrey Velasco. Ya tenía ya la transcripción y me da el documento original y me dice, lea. Y empiezo a leer, ¿no? Don Luis de Velasco, etcétera, pero así como si fuera un documento impreso. Y me dice, párele, es lo que necesito. Entonces ya después de estar platicando y demás, me dijo que había sido la maestra Briviesca la que me había recomendado, porque le había preguntado un día antes a ella, que había coincidido en algún evento, que le recomendara a alguien que conociera paleografía, que supiera paleografía, porque venía gente de otras instituciones, sobre todo de México, de la Ciudad de México, de la Ibero, de la ENA, etcétera. No le duraban a la doctora porque, primero que nada, de estar viajando. Segundo, según ella, pues no cumplían el mínimo de conocimiento de la paleografía, les fallaba un poco, etcétera. Entonces ya me quedé yo y ahí iba yo supuestamente, primero por una prueba de 3 meses que pedí yo porque no quería hacerme el contrato por un año. Finalmente fueron los 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Luego ya renovamos contrato por un año y me quedé 5 años y cachito, trabajando al lado de la doctora. Y bueno, a mí desde que hice la carrera de historia me interesó la paleografía. Yo iba en el turno de la tarde, en el vespertino. Entonces me enteré que la maestra Briviesca solamente daba clase en la mañana, a las 7 de la mañana. Pues fui a la Secretaría Académica cuando iniciaba el curso y solicité mi cambio. Igual Gerardo Sámano. Entonces estuvimos en la segunda clase de la maestra. Al terminar, pasó lista y dice, falta alguien que no haya mencionado, alguien de pasar lista. Y levantamos la mano los dos. Y dice, no, no puede ser. Dice, ¿ustedes no estaban aquí o qué pasó? No, pues somos de la tarde, pero no puedo trabajar con un grupo tan grande. Éramos 18 personas. Se le hacía un grupo muy grande, porque en mi historia los grupos eran de 14, 15 alumnos, 12. Entonces le hizo muy, muy grande. Finalmente, pues ya llevé el curso con ella, de primero el teórico que llevamos en el primer semestre con algo de práctica, y el segundo curso lo llevamos en el archivo de notarías del Estado de México. Ahí la auxiliaban las doctoras ahora Hilda Lagunas y la doctora Guadalupe Yolanda Zamudio. Entonces nos daban un legajo de documentos del siglo XVII, fines del XVI, principios del XVII, con 20 documentos que eran más o menos unas 100 fojas, un poco más, para trabajarlas durante el semestre. Eran sesiones de 4 horas, un día a la semana.
Entonces todos mis compañeros, como iban haciendo alguna ficha catalográfica de cada documento, empezaron a preguntar con las tres maestras sus dudas. Y yo las veía tan ocupadas que me dediqué las 3 clases primeras a hacer mis fichas. En la tercera clase me levanto y veo a la maestra vieja que estaba desocupada. Y le digo, ¿me puede revisar mis fichas? Sí, ¿cuántas tiene? Digo, todas. Todas, así como que sorprendió. A ver, y empezamos a revisar los documentos, a ver las fichas, y pues afortunadamente sí le parecieron bien. Y pues creo ahí me gané su voluntad porque me dice, bueno, pues puede disponer de su tiempo, ya concluyó el curso para usted, me puso de ejemplo con los compañeros, que yo como que dije, no haga esto porque me van a ver mal, y entonces me dice, pues la calificación máxima es tanto, entonces tiene usted esa calificación. Digo, le agradezco mucho, maestra. Digo, pero no quiero retirarme, quiero seguir trabajando, quiero que me dé más documentos para chiquiteármelos durante el semestre. Y entonces me dio otro legajo grande de documentos y seguí trabajando ya sin la presión de la calificación. Y entonces me sirvió mucho porque mis compañeros, en lugar de preguntarles después a las maestras o que las veían ocupadas, me preguntaban a mí, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice acá? Entonces estar cambiando de un documento a otro, de un tipo de letra a otro, eso me ayudó a identificar rápidamente las letras, las abreviaturas, los nexos, las palabras en general. Y fue muy provechoso, yo digo, porque de los pocos que entendíamos con mayor facilidad la letra antigua era yo, porque yo todavía aprendí a escribir con la letra cursiva enlazada con la letra Palmer. Y todos mis compañeros que eran menores que yo, por lo menos 10 años, yo era mi segunda carrera, ellos aprendieron con la letra Scribbler de cuadritos, que en un cuadrito formaban una letra y escribían muy bonito, casi letra de imprenta, ¿no? Entonces yo pienso que eso me facilitaba a mí identificar mejor la escritura y la paleografía. Entonces, bueno, pues pasé los 5 años en el Colegio Mexiquense, de repente me enviaba la doctora al Archivo de Notarías de la Ciudad de México, al Archivo General de la Nación, a buscarle documentos en el ramo de congregaciones, de Mercedes, en el Hospital de Jesús, hizo alguna investigación en alguna ocasión sobre los condes de Calimaya, entonces quería saber más sobre ellos y le traía yo información frecuentemente. Luego, pues, de esa recomendación que me hizo la maestra Briviesca para trabajar en el Colegio Mexiquense, después, en el 95, salí del Colegio Mexiquense, fui al Colegio de México para hacer estudios de doctorado, desafortunadamente estuve un año, y en el 97 me encontraba yo acá en Temoaya, en mi casa, trabajando en la veterinaria nuevamente, cuando me llamaron de la Facultad de Humanidades, que buscaban a un maestro para dar la cátedra de paleografía y diplomática en la carrera de Ciencias de la Información Documental. Y entonces fui a entrevistarme con la doctora ahora Silvana Elisa Cruz, que había estado antes que yo también en el Colegio Mexiquense. Casi me iba heredando los cargos, hasta me quería después heredar la coordinación de Ciencias de la Información, pero yo no quería meterme tanto en la política. Entonces, ya empecé a dar clases de Ciencias de la Información Documental en el 97 y duré prácticamente pues, una década dando clases. Después me pasaron a Historia también con el grupo de ustedes, bueno, no sé si un grupo antes, y pues me dio mucho gusto trabajar en las 2 licenciaturas porque también aprendí bastante. Se me facilitaba más dar la materia con los estudiantes de historia, sin menospreciar a los de ciencia de la información, porque con los de historia hablábamos el mismo idioma. Cuando hablaba uno de real audiencia, de congregaciones, de encomienda, de cosas de instituciones, o de términos legales en la historia, era más fácil porque no había que estar explicando. En cambio, ciencia de la información documental, ¿qué es encomienda? Entonces empezaba uno a decir que era la encomienda, o que era la congregación, cómo fue el programa de congregación de pueblos, toda esta cosa. Entonces en la historia, además, me tocó dar el curso para los muchachos de historia en 8º y 9º semestre, prácticamente ya terminando la carrera de los muchachos, ya muy avanzados. En cambio, en ciencia de la información era en el 3º y 4º semestre. Muchos todavía no sabían ni lo que querían.
pero bueno, era más trabajo, porque había que estar explicando luego términos antiguos en desuso que no entendían, etcétera. Pero fue una experiencia muy, muy bonita, que me llenó de muchas satisfacciones esa década. Luego hasta les hacía bromas con algunas cosas de los términos de lenguaje, etcétera, etcétera. Pero así fue como llegué a la facultad a dar paleografía. Excelente, maestro. Y platíquenos cómo nació el interés por la crónica. Híjole, ahí está muy, muy largo de contar. Desde que era yo niño, tuve la fortuna de conocer a mi bisabuelo. Entonces, él había conocido a su abuelo. Entonces, siempre en la sobremesa, no había televisión en el pueblo todavía. Bueno, la televisión que tuvimos en la familia fue la segunda que llegó al pueblo en esa época. Entonces, prácticamente eran después de comer o en la noche, sobre todo después de merendar, pláticas de historia familiar, pláticas de sobremesa. En esa época se acostumbraba desayunar, comer y cenar, o sea, merendar. 8 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche. Y entonces después de merendar, pues empezaba mi bisabuelo a platicar de su abuelo, de su papá, de la revolución, porque él participó en la revolución mexicana del lado de los carrancistas, o sea, fue constitucionalista, y platicaba bastantes historias, entonces a mí me gustaba. Tenía una versión, por ejemplo, de la historia familiar de nuestra genealogía, que hacía proceder de la época de Cortés, decía que su tatarabuelo había llegado con Cortés, que había sido un soldado de la conquista, y que se había casado con una indígena de San Antonio de la Isla. Entonces de ahí partía aparentemente la Adán y Eva de nuestra familia, un español con una indígena. Sin embargo, ya después yo, más grande, con esos conocimientos, solicité permiso en 1985 con el párroco de aquí para revisar el archivo parroquial. Todavía ni estudiaba yo historia, pero me gustaba mucho. Y entonces me dio permiso, dice, pues el archivo de ustedes no lo consultan porque no quieren adelante. Entonces iba yo todas las tardes, a las 5 o 6 de la tarde, y me picaba tanto revisando documentos que salía a 3, 4 de la mañana de la iglesia. Durante 6 meses más o menos hice eso. Y logré, después de revisar todos los libros parroquiales de bautizos y matrimonios, encontrar 10 generaciones, 9 generaciones aquí en Temoaya, pero afortunadamente el primer libro de bautismos de Temoaya tenía una leyenda que decía que se había desprendido esta parroquia de la de San Juan Jiquipilco. Entonces fui a San Juan Jiquipilco y ahí encontré afortunadamente los pocos libros que existen que contenían la información que a mí me interesaba. Y entonces logré llegar hasta 15 generaciones. Y me di cuenta que mi bisabuelo, pues sí, tenía razón en 5 generaciones, pero no, le faltaban 200 años hacia atrás. Entonces, después cuando estuve en el Colegio de México, llevé una materia con la doctora Solange Alberro que se llamó El advenimiento de la modernidad. Y en la primera clase éramos 12 alumnos, y en la primera clase nos preguntó por qué, bueno, primero que nada, ¿quién había conocido abuelos o bisabuelos? Entonces levantamos la mano 3 o 4 compañeros. La mayoría no había conocido ni abuelos paternos ni maternos. Luego bisabuelos, nada más dos alumnos. Y luego dice, bueno, que no los hayan conocido, pero que tengan noticias de sus antepasados. Nada más 2. Y uno era Martín González de la Vara, hijo de don Luis González y González, que fue mi compañero, y el otro era yo. Finalmente le pregunta a Martín, ¿cuántas generaciones conoces y por qué las conoces? No, pues yo investigué esto y aparte mi papá que investigó que en el pueblo en Vilo ya ve que los González y los González Polido, etcétera. Entonces, son 8 generaciones. Y luego dice, ¿y tú, Jesús? Le digo, pues yo 15 generaciones. Ah, caray, ¿cómo está eso? Y yo le expliqué todo esto y se quedaron sorprendidos. Entonces decía ella que ella también había conocido a sus abuelos allá en Francia. Entonces dice, quien tiene contacto con las personas mayores, inmediatamente despierta un interés por la historia. Porque empieza a preguntar, abuelito, ¿y tú qué jugabas cuando eras niño? Abuelito, ¿y con quién te juntabas? ¿Y a dónde ibas a la escuela? Y cosas así, entonces es indagar.
y es que la historia es indagación. Entonces, dice, de ahí estoy seguro que los que conocieron abuelos y bisabuelos, de ahí les nació el gusto por la historia. Y yo pienso que sí, porque yo conocía a mi bisabuelo, te digo, y él platicaba historias de la revolución, historias de familia, y eso me gustaba mucho. Después él murió cuando yo estaba por ingresar a tercero de primaria. Y en tercero de primaria tuve una maestra que nos daba la historia prehispánica, muy, con mucha didáctica, muy bien enseñada, nos dictaba los apuntes, etcétera. Entonces a mí me gustaba tanto que me sabía la historia de los toltecas, de los chichimecas, de los acolhuas de Texcoco, etcétera. Pero me empezaba a preguntar y yo, en lugar de contestar lo que preguntaba, leí de memoria todos los apuntes de toda la dinastía de los de Texcoco, de los chichimecas, de los toltecas, etcétera. Entonces decía, qué barbaridad, cuando seas grande vas a ser historiador. Pero pues te digo, yo no sabía que existía la carrera de historia. Después en secundaria, tuve una maestra que era de aquí de Temoya, ella era maestra de primaria, pero en la mañana, a las 7 de la mañana iba a dar clases a secundaria. Entonces a las 7 daba en tercero de secundaria de literatura y a las 8 historia universal a los de primero. Y tenía que irse pronto para entrar a tiempo a la primaria. Era Carmelita Rubio, pero contaba la historia como cuento. Nos cautivaba tanto, nos envolvía tanto en lo que nos platicaba, que terminaba y niños, me tengo que retirar. No, maestra, quédese, síganos platicando, no queríamos que se fuera. Yo creo que ahí también despertó más ese interés y esa afición por la historia. Después, en segundo de secundaria, el papá de ella daba historia de México, don Ángel Rubio, que fue un gran declamador, orador, fue secretario del ayuntamiento más de 30 años, fue presidente municipal, era todo un personaje del pueblo. Él nos daba la historia también muy bien narrada, etcétera, y nos motiva mucho a leer obras históricas como las de Francisco Javier Clavijero y algunos otros autores. Entonces, sabía tanto que cualquier asunto del pueblo lo consultaban a él o cualquier problema. Todo el mundo iba a ver a don Ángel. Don Ángel, ¿qué sabe usted del litigio del monte entre Temoaya y Tlaxcala? Ah, pues así, taza. ¿Qué sabe usted de los límites con San Juan Jiguipilco? Y él sabía todo. Entonces, llegaba a decir, yo soy como el excusado del pueblo. Ah, caray, don Ángel, ¿por qué? Porque sé quién obra bien y quién obra mal. Entonces a mí me daba mucha risa. Decía yo para que llegue a decir eso pueden pasar años. No me lo imaginaba. Ahora me consultan mucho, sobre todo jóvenes que van a hacer su tesis, y pues les contesto lo que quieren saber, etcétera, o en algunas entrevistas. Y entonces les digo esto siempre, pregunten, que yo soy como el estado del pueblo. Yo sé quién obra bien y quién obra mal. Porque finalmente también conocemos todos los acontecimientos que ocurren en Temoaya, ¿no? Entonces sabemos la procedencia de muchas cosas. Luego, bueno, pues antes de entrar a estudiar historia, te decía yo que consulté el archivo parroquial. Ahí encontré una caja que fue oro en polvo para después cuando estudié la carrera, porque pertenecía al archivo, bueno, el archivo parroquial al ramo de el juzgado eclesiástico, donde se juzgaban la incontinencia escandalosa, o sea, el amancerramiento, el robo de la virginidad, o sea, el estupro, y la oposición al matrimonio de los hijos de familia. Entonces, pues me interesaba la historia así como anécdotas que habían ocurrido en Temoaya en el siglo XVIII, pero hasta ahí quedó. Y finalmente, también antes de entrar a historia, conocí los libros de don Luis González y González, en Vilo, pues lo leí y me interesó mucho. Dije, pues esto es lo que yo he vivido aquí en Temoaya prácticamente. Y también antes, en ese año que ya ingresé en 88 a hacer la carrera, hubo una conferencia que dio don Edmundo Gorman en el Archivo Histórico del Estado cuando estaba su sede en la Hacienda de Santa Cruz, de San Juan de la Cruz, acá por la Maquinita, acá en Alfredo del Mazo. Entonces asistí como público en general y me llamó mucho la atención escuchar a una persona ya muy mayor hablar sobre el oficio de historiador, así se llamó la conferencia, y él decía que el historiador era un ser privilegiado. Dice, porque sentado en un sillón, en una silla, viaja en el tiempo y en el espacio.
Decía, en el espacio cualquier persona con los medios suficientes puede viajar. Puede irse a Europa, puede irse a Sudamérica, donde él quiera y conocer lo que le interese. Sin embargo, el historiador, aparte de conocer el presente de algún lugar, puede viajar. Por ejemplo, si va a Roma, no solamente va a ver la Roma actual, sino va a empezar desde los orígenes de Roma con Rómulo y Remo, etcétera. Entonces me interesó mucho su conferencia, como que ya tomé más en serio esto, y fue que me inscribí a la facultad, y llegué en 88, te digo. Entonces tuve un maestro que me desanimó un poquito, porque preguntó el primer día de clases, a ver, ¿de qué escuela viene, de qué preparatoria, de dónde son y por qué van a estudiar historia? ¿Y cuál sería un tema que pudieran trabajar para tesis? Entonces, yo vengo de tal lugar, soy de Temoaya, y me interesa estudios de historia de la familia por esto. Y me dice, ¿tú crees que eso es historia? Digo, pues sí, ¿no? Sin embargo, yo no tenía muchos argumentos para defender mi postura todavía, y entonces me dice, eso no es historia, busca un tema más serio, etcétera, etcétera. Entonces así como que estuve yo un poco desanimado. Avanzaron los semestres y todos los trabajos que dejaban los maestros de investigación, todo era sobre Temoaya. Hasta mis compañeros me hacían burla. Hey, tú historiador de Temoaya, ¿ahora qué tema vas a sacar? ¿No? Entonces a mí me daba risa porque finalmente de los 18 compañeros que éramos, nos hemos titulado, yo creo, ni la mitad. Entonces digo, pues, aunque fuera historiador de Temoaya, pero ya estamos con el ciclo completo, ¿no? Entonces tuve luego la fortuna de tener otros maestros que me motivaban, la maestra Briviesca, por ejemplo, con la paleografía y todos los catálogos que tenía, me gustaba revisar los catálogos, en algunas ocasiones no estaban publicados y me permitía en su casa consultar los borradores para avanzar en lo que yo quería conocer, etcétera. Y tuve la fortuna de llegar al 9º semestre para el seminario de tesis, y con el doctor René García, al que respeto mucho y aprecio, porque me trató no solo como alumnos, y hasta la fecha nos tratamos como grandes amigos. Y yo me siento muy orgulloso de que me considere así, más ahora que ya está sentado, le digo, en la Academia Mexicana de la Historia. Una persona muy sabia, conocedora y muy sencilla, sin agraviar a nadie. Entonces, él en la clase, en la primera clase, igual nos pregunta qué tema de tesis vamos a elaborar. Empieza por todos los compañeros y faltábamos Gerardo Sámano y yo. Entonces eran 4 horas la sesión, entonces dice, hacemos un receso y regresamos en 10, 15 minutos. Nos fuimos a la cafetería y estábamos tomando café Gerardo y yo. Cuando entra él, también pide su café y dice, ¿me puedo sentar con ustedes? Sí, adelante, maestro. Se sienta con nosotros y empieza a platicar. A ver, adelántenme, ¿qué van a estudiar ustedes? Entonces Gerardo ya comentó su famoso códice Chapa de Mota, ¿no? Con ese se tituló finalmente. Y luego me dice, ¿y tú? Y le digo, tributos en el siglo XVI. ¿Por qué tributos? Y empecé a darle mi argumento. Y me decía, entonces Gerardo comenta la iniciación, le digo, maestro, que estudie lo de la historia de su familia, pero no quiere. A ver, ¿cómo está eso? Ya le platiqué un poco y le platiqué de aquella mala impresión que tuve en el primer semestre, y me dice, terminando la clase, ¿podrás acompañarme a mi casa? Vivo aquí en Pilares. Digo, sí, ¿cómo no? Entonces terminó la clase y fuimos Gerardo y yo a su casa. Esperamos un ratito en lo que entró a su despacho, y de momento salió con 2 programas del curso de Historia de la Familia a nivel doctorado en el Colegio de México. Dice, ¿tú crees que una institución como el Colegio de México va a dedicar 2 cursos, o sea, 2 semestres a a esta temática? Es la temática de moda, etcétera, que ya me estaba a platicar más de la Escuela de los Anales de París, etcétera, etcétera. Y dice, a ver qué bibliografía consigues, y si eso te gusta, sobre eso nos vamos. Y así fue como estudié finalmente la historia de la familia, y terminé titulándome con una tesis así con un nombre medio chistoso, Matrimonio, Sexualidad y Ritual Cristiano en el Mundo Hispánico, la norma y la práctica en Temoaya durante el siglo XVIII. Después, cuando me titulé, el jurado determinó que se publicara, y entonces la universidad editó esta tesis, se convirtió en libro en 2005, años después de haberme titulado,
y el título ya del libro fue No es por vicio ni por fornicio. 3 puntos suspensivos, que era un dicho anónimo de la época colonial y es más desde antes, que era no es por vicio ni por fornicio, sino por dar a Dios un hijo a su servicio. Yo lo dejé nada más por vicio ni por fornicio, y luego ya el matrimonio en Occidente e historias de pecado en Temoya durante el siglo XVIII. En alguna presentación que se hizo en la Casa de las Diligencias, la licenciada Camacho Quirós, hermana del ex gobernador César, era la titular de extensión universitaria, en algo así. Entonces ella estuvo en esa presentación y me decía que si no tenía yo algún temor o había generado alguna incomodidad en publicar ese tipo de información que finalmente involucraba a mis antepasados. Y le decía que no, que los justos segurito estaban en el cielo y era lo único que podíamos saber de ellos. En cambio, los pecadores, los que dejaron de qué hablar, dejaron documentos en el juzgado eclesiástico, habían dejado mucho de qué hablar y gracias a ellos podíamos conocer la parte de la vida privada, vida cotidiana de otras épocas. Y entonces pues le dio mucha risa y concluyeron que sí, efectivamente, los que dejan expedientes, los que dejan documentación, finalmente son los que están dejando rastro de su paso por esta vida. Y bueno, pues eso fue parte de la historia de mi desempeño como paleógrafo, como ves. Muy bien, maestro. ¿Cómo ingresa a la MECROM? En 1997 ingresé a la facultad y ese mismo año acababa de ingresar como cronista. Resulta que el nuevo ayuntamiento de ese año estaba un poco a disgusto con el anterior cronista por algún motivo, y entonces sabían que a mí me gustaba la historia, que yo había hecho la carrera de historia, etcétera, y me vino a ver uno de los regidores aquí a mi casa, que es tuya. Gracias. Para proponerme que aceptara yo el cargo. Digo, no, yo no quiero tener problemas con nadie, yo les agradezco bastante, yo vivo así tranquilo y puedo contribuir a conocimiento de la historia de Temoya y lo que pueda, sin necesidad de ser cronista. No, es que el cabildo y el presidente están muy interesados en nombrarte. Bueno, y entonces tuvo sesión de cabildo y me trajeron la copia del acta de cabildo hasta mi casa y mi nombramiento. Entonces, y también una notita ahí de que tenía que presentarme el último sábado de abril de ese año 97 en Tepetlaustoc, donde era la sesión plenaria. Ahí llegué, me esperé al apartado de asuntos generales. El presidente era el doctor Muñoz López, se me fue el nombre ahorita. Ay, el doctor. Bueno, sí has escuchado hablar de él, ¿no? Era originario de Ecatepec, fue presidente municipal y diputado. Era un señor muy conocedor de la historia de Ecatepec y además era de un carácter así muy, muy recio, esa gente chapada a la antigua. Eso me gustaba mucho. Entonces, al final, en asuntos generales, tenemos, creo, la presentación del nuevo cronista de Temoaya. Y entonces, ya me pasé al frente, me presenté, entregué mi nombramiento de cronista por el ayuntamiento, copia del acta de cabildo, y lo turnaron a la comisión de admisión para que lo analizaran el expediente, que llevaba yo además mis demás papeles, el título profesional, algunas publicaciones de notas periodísticas, etcétera, y entonces ya en la siguiente sesión ya se me nombró cronista. Y desde entonces estoy en la AMECROM, con asistencias a veces continuas, a veces discontinuas, todo porque pues hubo a través de estos 20 y tantos años algunos problemas familiares, primero enfermedad de mi papá, falleció, luego mi mamá, luego mi hermana, que nos apoyábamos en el negocio, y finalmente ahorita ya de 3 años para acá me jubilé del negocio,
ya me jubilé de la veterinaria y ahora me quiero dedicar más a la historia. Ojalá y tenga vida para poder hacer algo más todavía. ¿Cómo ves? Claro que sí, maestro. Él se llamaba Leonardo Muñoz López, el Leonardo Muñoz presidente López. de Sí, sí, ya Catepec. me acuerdo Eh, que llegué y ya me dio la bienvenida. Yo creo que le agradé bien porque le agradé porque también era yo muy directo. Él era muy directo, no andaba con rodeos. Y entonces después hubo una reunión de cronistas aquí en Temoaya en el 99 que me patrocinó el ayuntamiento que me había nombrado. En la comida estuvo el presidente municipal, platicó con él y luego con mi papá y resulta que habían sido presidentes contemporáneos de Temoaya, mi papá, y de Catepec. Él entonces se reconocieron y bueno, hubo mucha afinidad después. Así es. sí. Platíquenos sobre los problemas y retos en la crónica. Pues problemas muchos, prácticamente no podría mencionar así algo que sea de peso. Sin embargo, pues siempre, por ejemplo, para ir a archivos, investigar y demás, se me han abierto las puertas. Cuando he buscado algún expediente, lo he encontrado inmediatamente, etcétera. Tengo esa suerte. Sin embargo, podría decir que algunos problemas son a nivel de local, porque el archivo histórico municipal fue quemado en 75. Entonces, el archivo que existe es de los últimos 50 años, pero no está clasificado, no está catalogado, no está dirigido por alguna persona que conozca de esto, cuál es un archivo de trámite, de concentración, etcétera. Entonces, pues vas a querer, bueno, muchas veces las autoridades te piden alguna cuestión de historia más reciente, y te encuentras con que tienes un mar de documentos, pero no está nada ordenado. Y desde la entrada, la gente que está encargada te dice, pues aquí está todo, pero no sabemos en dónde están los libros de Cabildo, en dónde está tal cosa. Entonces eso puede ser un problema. Otra que muchas veces las autoridades no destinan un presupuesto para la investigación y sobre todo para la publicación. Porque todos los años que estuve de cronista o he estado de cronista han sido honoríficos prácticamente. Entonces, a la hora de que ya haya algún material para publicarse, como que se resisten a patrocinar con 50,000 pesos, por decir algo, la edición de algún libro que además le va a dar, de alguna manera, publicidad al ayuntamiento en turno, ¿no? De alguna manera está apoyando la cultura. Prefieren hacer otras cosas que apoyar. Y también he visto que en algunas ocasiones las autoridades o los actores políticos ven al cronista como un competidor en potencia, porque el cronista pues conoce, más si es del lugar, originario del lugar, como es mi caso, conoces los problemas de tu pueblo, las necesidades, la solución de muchos problemas, cómo podría ser, etcétera. Y entonces dicen, vamos a aislarlo un poquito porque en algún momento puede saltar y puede convertirse en un competidor y ser el presidente municipal, ¿no? Pero yo en ocasiones he visto eso y algunos otros problemas que luego también, bueno, sin menospreciar, he visto que hay gente aficionada pero sin la menor técnica, sin la mejor noción de lo que es la crónica o la historia, y empiezan a querer publicar algunas cosas sin ninguna base objetiva. Entonces, por ejemplo, una cosa muy sencilla, Temoaya, la palabra Temoaya. Todo el mundo sabe que procede del náhuatl, que la mayoría de los topónimos del Estado de México y de la República son náhuatl. Entonces, Temoaya, pues, deriva de temo, que es el verbo bajar, y yan, que es la acción. Temoa, que es bajar en presente, o temo, que en pasado. Entonces, lugar de descenso o lugar de bajada, eso es Temoaya. Y si vemos la topografía del terreno, es puro lomerío y pura bajada. Entonces ha habido gente que dice, no, eso no, ¿cómo crees que en Aguas y aquí es Otomí? Entonces tratando de explicarles y se encierran en su idea y dicen, no, yo sé que Temoaya estuvo habitada por gente muy brava, muy salvaje, entonces la gente de otros lugares decían
temo allá, temo ir allá. Entonces a mí me fue así como te estás riendo, me produce risa también. Entonces, trata uno de hacerlos entender y esos problemas que yo veo de aficionados que tratan de contribuir, pero sin ninguna base objetiva. Eso, más que nada otros problemas, pues no, te digo lo de competidor como político, pues, como que te ven, entonces muchas veces te marginan un poquito y en algunos eventos importantes, inauguración de obras, alguna cosa, no te llaman, tienes que indagarlo por otros lados o te enteras por los periódicos y demás, cuando pudiera ser un testigo presencial del acontecimiento, que muchas veces puede ser de mucha trascendencia y formar en un futuro parte de la historia del Temoya, ¿no? En el momento de la crónica y más adelante de la historia. Pero bueno, eso es lo único que podría yo mencionar de problemas. Maestro, ¿nos pudiera platicar acerca de sus principales obras? Sí, como no, con gusto. Sobre todo, bueno, la primera que fue la monografía municipal, publicada en 1999 por la MECROM con el gobierno del Estado de México a través del Instituto Mexiquense de Cultura. Esta monografía, bueno, yo llegué en el 97 a la asociación, sin embargo, ya venían con el programa de publicación, de elaboración de monografías, y entonces me decían que por esa ocasión no iban a publicar nada mío porque tenía yo un ingreso muy reciente, etcétera, entonces que ya estaba la monografía de Temoya. Sin embargo, un año después, me dicen en febrero, el coordinador de esta zona era el doctor Pedro Gutiérrez Arzaluz. Ahí lo traté bastante y aprendí bastante de él. Entonces me dice, ¿sabes qué? Siempre sí se va a publicar la monografía que hagas tú, pero tienes 3 meses para hacerla. Yo dije, 3 meses. Cuando ya los cronistas traían año y medio, o mínimo un año elaborando la monografía. Afortunadamente, yo contaba que todo el material de la tesis, etcétera, de investigación, y entonces me dieron el formato que había que seguir, y empecé a ir llenando cada apartado. Entregué en la siguiente reunión prácticamente el 60%, me devolvió el doctor Gutiérrez de la Luz el borrador revisado, y en el tercer mes entregué el resto y finalmente fue aprobada la monografía. Entonces, de las 122 monografías que se iban a elaborar, fue la número 18 en publicarse. Y eso que di un año de ventaja, digo yo, para poder empezar. Pero esa fue mi primera obra, así que ha servido de mucho para Temoaya, porque la consultan estudiantes desde primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, gente que va a hacer su tesis, consultan la famosa monografía y cuando tienen alguna duda después me contactan y me entrevistan para ahondar más en algún tema que les interesa. Mi satisfacción con esa monografía fue que la edición constó de 2,000 ejemplares y entonces en menos de un año se agotó. Y la gente preguntaba, ¿en dónde la puedo conseguir? Cuando costaba en aquella época 50 pesos. Decían, aunque me cueste 200, no, pues ya no la hay, y está agotada, y así pasó con la famosa monografía. La segunda obra fue la tesis que se convirtió en libro, no es por vicio ni por fornicio, se le hicieron algunas adecuaciones, y también se agotó en poco tiempo. Yo creo por el título así que era medio llamativo. La gente curiosa no ve qué cosa pasa ahí con los fornicadores. Luego, ya más reciente, un libro que se llama Temoya, Historia y Tiempo Presente, que prácticamente es una monografía actualizada y enriquecida con más datos históricos. Hoy cuando se hizo la primera nos pusieron un límite de contenido. Entonces, por ejemplo, en la parte histórica tuve que desechar 20 páginas. Ahora ya las incluí en la nueva. Otro libro que se llama Temoaya, Crónica Fotográfica de un Siglo, 1872-1972, donde rescato fotografías de Temoaya desde esa época, 1872, hasta 1972. O sea, prácticamente la fotografía en blanco y negro,
fotografías del centro histórico de Temuaya, de días de campo, de charreadas, de presidentes municipales, de giras de políticas de gobernadores, de presidentes municipales, desfiles cívicos, 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, las escuelas, cómo fueron cambiando, el palacio municipal. Por ejemplo, se asombra la gente cuando ven fotos del primer cuadro de 1910, 1920. Ha habido gente que pregunta, sobre todo jóvenes, que dicen, ¿y esto en dónde era? Pues Temuaya. Así era el palacio, así era el teatro, pues ¿por qué demolieron si estaba mejor esa arquitectura? Era parte de nuestro patrimonio histórico. Pues sí, pero bueno, las cosas van cambiando y desafortunadamente no siempre para bien. Pero ese libro de fotografías tiene esta intención de alguna manera captar esa imagen de cómo era Temuaya y cómo ha ido transformándose, y sobre todo rescatar esas fotografías que están guardadas en el baúl de los recuerdos de varias familias temuayenses, gran parte también son mías. Sin embargo, muere la persona que las conserva y los descendientes o los familiares terminan por desecharlas, ¿no? O quemar papeles viejos, etcétera. Entonces, para que no ocurra eso en Temuaya, fue que decidí publicar ese libro. Y como coautor participé en un libro que coordinó la doctora Yolanda Guadalupe Yolanda Zamudio y Manuel Aranda, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, que se llamó Toluca, Sociedad y Territorio en el 2000, con un artículo que se llamó el Juzgado Eclesiástico de Temuaya. Algunos otros artículos con el doctor René García en la revista Relaciones del Colegio de Michoacán. Hicimos un estudio diplomático, paleográfico, histórico, sobre los títulos primordiales de la Asunción Malacatepec y San José Malacatepec, ahora Donato Guerra y San José Villa de Allende. Y algunos otros artículos en la revista Temuaya. Fui el colaborador permanente de esa revista que coordinaba la licenciada en comunicación Karina Reyes, una oriunda de aquí del municipio. Ahora ya es doctora, se fue al Colegio de la Frontera Norte a hacer su doctorado. Y ya vi hace poco, le digo, hay que regresar a publicar la revista. Y normalmente esas revistas no pasan del número 2, 3, y esta llegó al número 16, al grado que ya el último número ya abarcaba la zona norte o zona ribereña de Lerma. Ya participaba el cronista de Otzolotepec, el de Chichonacatlán, de Lerma, todos los de Jiquipilco, todos los cronistas vecinos. Y sí, como que fue una lamentable que ya no siguiera publicándose esta revista. En general, esas son las obras que he publicado. Y ahorita está prácticamente en puerta una obra que se llama Nuestro Fuego. Resulta que hace 22 años un fotógrafo profesional, Gustavo Graf, que trabajaba para una revista, no me acuerdo, de gran importancia en la Ciudad de México, y tuvo algunas bueno, era corresponsal y algunas participaciones en CNN, la cadena CNN internacional. Entonces vino a Temuaya, tomó fotografías de la cultura otomí, de fiestas, de procesiones, de la Semana Santa, del Día de Muertos, etcétera, todas las tradiciones prácticamente más arraigadas en Temuaya y en la cultura otomí. Entonces, en alguna ocasión me contactó porque quería saber sobre estas cuestiones, y entonces pues ya platicamos, etcétera. Le perdí la pista más de 20 años, y ahora que editamos el libro de fotografías, iba a publicar una o dos de él. Entonces, Cristian Bueno, que fue mi alumno en Ciencias de Documental, se dedica ahora a editar libros y es el cronista del oro. Él lo buscó en internet, lo contactó y finalmente nos vimos en Toluca. Entonces nos decía que tenía más de 2000 fotografías de Temuaya. Finalmente seleccionó 76, así con mucho pesar desechó algunas. Y va a salir ese libro Fuego Nuestro, un apartado que se llama Fuego Interno, donde participa Gustavo Graf, diciendo cómo vino a Temuaya, cómo conoció la cultura otomí, cómo tomó las fotografías, etcétera. Y Fuego Externo, donde participo yo, hablando sobre estas fiestas y tradiciones de Temuaya. Es también un libro ilustrado. Ojalá y el ayuntamiento actual haga eco de
poder apoyar, que se resisten un poquito, pero ojalá, ya viendo el borrador bien, apoyen para que se publique. Sobre todo eso es lo que he publicado. Y bueno, y estoy con la idea de hacer un libro sobre, ya tengo alguna información sobre comida tradicional de Temoaya, que salió un recetario de comida tradicional otomí. Yo quiero sobre comida tradicional, podríamos decir ya mestiza, donde ya se ocupa la carne de cerdo, la carne de res, etcétera, ¿no? Todo lo que viene de la conquista para acá. Y hay guisos en Temoaya que han perdurado hasta nuestros días, como el pipián, el manchamanteles, etcétera, que en muchas de las casas temoyenses se cocinan y de muy buena calidad. Ese sería uno. Y otro, algo así como la historia de las familias de Temoaya, sobre todo de la cabecera, ¿no? Cómo llegaron, dónde se asentaron. Tengo mucha información por lo del archivo parroquial. Me preguntan gente de Temoaya, ¿y los Guadarrama cuándo llegaron a Temoaya? Ah, pues llegaron en el siglo XVIII, se llamaba Juan Manuel de Guadarrama, su antepasado más antiguo, se estableció en Las Trojes, se dedicaba a la cuestión agrícola y ganadera. Y los Rubio, pues llegó un señor Francisco Rubio también en el siglo XVIII, que se casó con la hija del dueño de la hacienda de Dolores, y era viuda de don Juan José Cordero, y vivieron en el rancho de Cordero, por eso el nombre de Cordero del rancho, ¿no? Por el apellido del primer esposo. Y cosas así me van preguntando, entonces quiero escribir todo eso, por ejemplo, ¿por qué Rancho de Luna? Dicen todos, el Rancho de Luna todavía se conserva, lo adquirió hace unos 40 años, de Ernesto Fernández Hurtado, que fue director del Banco de México, y era tío así del presidente Miguel de la Madrid. Entonces venía a cabalgar aquí a Temoaya con su familia, etcétera, restauró el rancho muy bonito, casi con los materiales originales, y él preguntaba que por qué Rancho de Luna, que por qué no Rancho La Luna o Rancho de la Luna. Entonces yo investigando el archivo parroquial vi que don Juan José de Luna, procedente de Saltillo y Coahuila, vino a esta región, se casó con doña Juana Becerril y tuvieron esa propiedad. Entonces la gente se va a decir, o el cura, ¿de dónde eres? Del rancho de don Juan José de Luna, del Rancho de Luna, ¿no? O del rancho de Cordero. Entonces todo eso lo quiero escribir. Muchas cosas las tengo en la memoria nada más, y me va a pasar lo que a mi maestro de secundaria, don Ángel. Conocía todo, pero nunca escribió nada. Se murió y se llevó todo. Yo quiero dejar algo de esto, si no, de nada sirvió, ¿no? Siempre es bueno compartir los conocimientos, que la gente conozca y que los aproveche. Claro que sí, maestro. Finalmente, ¿qué ofrece Temoaya en cuestión de turismo? Varias cosas. Yo siempre digo decía yo que tenía 5 pilares en los que se soportaba su cultura y que puede ofrecerse al turismo. Pero ya digo que son 6. Primero que nada, pues la cultura otomí, con el centro ceremonial otomí también. De alguna manera, Temoaya ahorita es el municipio con más población étnica del Estado de México, población otomí del Estado de México. Entonces, con el centro ceremonial, pues de alguna manera se ha dado importancia a esta cultura originaria y se está tratando de preservar y de rescatar varios elementos de la cultura. Llega gente y todavía, por ejemplo, Gustavo Graff en su libro dice que él vino a Temoaya en 1980 cuando se inauguró el centro ceremonial. Él venía de 8 años con su padre y que le sorprendió ver mujeres indígenas vestidas con chincuete, tan cerca de Toluca, cuando en otros lugares no se ve esto. Entonces, pues la población étnica originaria todavía conserva su lengua, su indumentaria, parte de sus costumbres, de sus tradiciones, etcétera. Eso, si viene algún turista a Temoaya, puede conocer el centro ceremonial y de paso la población originaria. Otra cosa que ofrece Temoaya son los tapetes estilo persa, tapetes Temoaya, que le ha dado fama internacional a nuestro municipio. Si los conocen, me imagino, son elaborados a mano, anudados a mano. Cuando en 1970 vino el Shah de Irán a conocer el centro artesanal, lo trajo el presidente Echeverría, recién había iniciado su administración. En el libro de visitantes se dice que anotó
son tan hermosos que solo les falta volar, así como los cuentos de las mil y una noches, ¿no? Entonces los tapetes Temoya es una maravilla. Hay variedad de diseños, de colores, etcétera, etcétera. Hay uno muy especial que se llama el estilo otomí, que rescató de la faja del ceñidor de las mujeres algunos guajolotes y algunas flores y perritos que se plasman en el tapete. Entonces, de alguna manera, más representativo de la cultura otomí. ¿Qué más ve de Temoaya? El patrimonio arquitectónico, el primer cuadro de Temoaya, pues todavía es de arquitectura tradicional, casas con portal, construidas de adobe, con teja, etcétera, y monumentos de importancia como el templo parroquial, que inició su construcción en 1593, fue construido del siglo XVIII, cuando se le agregó la bóveda de piedra y la cúpula que ostenta actualmente, y sobre todo la devoción al Señor Santiago. Temoaya desde 1986 fue la parroquia fue elevada al rango de santuario, entonces tiene mucha devoción la gente hacia el Señor Santiago. La imagen por sí sola es muy importante, es una imagen ecuestre, es un Santiago Matamoros que procede de mediados del siglo XVI, en un expediente que encontré en el archivo parroquial de San Juan de Jipilco. Mencionan las características de la imagen. Dice, el santo patrón es de 2 varas de estatura, la espada de acero cantonera plateada, el caballo de 7 cuartas descansa sobre una hechura de monte en que están pintados 3 moros, en las mismas tablas de que es el monte, y se nota que estos son de bulto. Así dice textualmente el documento, ¿no? Hasta ya me lo aprendí de memoria. Entonces tenemos esta imagen elaborada con técnica prehispánica. Decía Fray Tobío de Benavente, Motolinía, que en la época de la gentilidad los aborígenes hacían, dice, de esta materia sus dioses, o sea, de pasta de caña de maíz con madera zompante, o sea, de colorín, y así está hecha esta imagen. Me atrevo a decir que es la más grande en dimensiones de Iberoamérica. Hace un mes aproximadamente vino una periodista que está radicando en Estados Unidos, en Houston, Karen Santía. Creo que te vieron a ti para que les dieras el contacto para que me entrevistara. Sí. Entonces quedó fascinada, ha recorrido 17 países donde se venera a Santiago, hizo el Camino de Santiago en España, ella la ruta, bueno, ha hecho los 8 caminos, la ruta francesa, el Camino del Norte, el Camino Primitivo, el francés, la Vía de la Plata, etcétera, el portugués, y ha recorrido 17 países donde se venera al apóstol Santiago: Chile, Argentina, Cuba, Nicaragua, México, etcétera. De México ha recorrido la Cruz, etcétera. Y cuando le di que era, yo creo, la más grande, me dice, efectivamente, es la más grande que he visto hasta hoy. Además, ese día que vino ella, entraba luz por las linternillas de la cúpula de la capilla, el santo tenía una capa nueva en azul cielo con dorado los galones de la orilla, entonces lucía impresionante la imagen. Fue maravillada, quedó de que iba a sacar la entrevista que me hizo en la televisión española y en, ¿cómo se llama esta otra? Telemundo, en Telemundo. Eso también es un atractivo que ofrece Temoaya. La charrería en temporada es de los 2 lugares Temoaya que ofrecen la charrería a campo abierto. Temoaya y el Rancho Buenavista en Villa Victoria de el famosísimo Chavo Octavio Chávez son los 2 únicos lugares donde se puede apreciar todavía la práctica de la charrería de esta manera, a la manera antigua, cómo se manejaba el ganado para herrar, castrar, etcétera. Entonces se quedó la costumbre de charrear en el llano y así es como se practica esta charrería aquí en Temoaya. Obviamente también hay charreadas ya más con carácter deportivo en el lienzo charro que tiene Temoaya. Esto, sobre todo en fiestas patrias, el 14 de septiembre es una fecha muy importante, viene gente de muchos lugares porque sabe que en Temoaya es una fiesta, y luego hay una comida que ya no es campestre, porque se acabó el campo en Temoaya, les digo, al grado que ahora la comida se realiza en la plaza principal del pueblo, se pone un enlonado grandísimo y entonces se llena de mesas y sillas toda la plaza, y todo el mundo comparte su comida, su itacate.
Otro es la comida tradicional, el tianguis de domingo es muy típico, como en otros lugares del estado, pero aquí en Temoaya gozan de buena fama productos de cerdo como el chicharrón, de muy buena calidad. Yo creo que hasta mejor que el de Mexicalcingo, que presume el doctor Palacios. El queso de puerco y la longaniza. Yo ya diría, así como decía el profesor Mosquito, Toluca del chorizo, vamos a decir Temoaya de la longaniza, porque la verdad, de muy buena calidad de recetas tradicionales. Gente que viene de la Ciudad de México y otros lugares, aprovechan para llevar 10 kilos y me comentan que hasta la congelan para estar comiendo longaniza cuando quieren, frecuentemente. Hay algunos conocidos que viven en la Ciudad de México, me decían que una de las hijas, el papá falleció, era mi compadre, cuando hay longaniza, dice, desayuna, come y cena longaniza durante una semana, pero que sea de Temoaya, si no, no. La barbacoa de carnero también, eh, el taco de plaza, y en temporada de lluvias es, pero todo un espectáculo venir a ver en la calle principal los domingos a las señoras, y entre semana también, las señoras que venden hongos, variedad de hongos de monte, de llano, insectos o gusanos como los acanichis, las chisas que son los gusanos de árbol, frutos como el capulín en la fiesta de julio del señor Santiago. Entonces, pues una gastronomía tradicional que puede disfrutar la gente. Y también he visto que está cobrando impulso el ciclismo. Viene gente como está haciendo ceremonia en la montaña, entonces viene a hacer deporte de alto rendimiento. Allá vienen los boxeadores famosos, ¿no? A capacitarse. Pero suben mucho ciclista y también motos para el centro ceremonial. Pero todos, y también atletas. Entonces, pues Temoaya ofrece un patrimonio arquitectónico histórico. La iglesia, una devoción al señor Santiago. Ofrece los tapetes, que es una artesanía única. Ofrece centro ceremonial para hacer días de campo, excursionismo. Hay senderos ahí también para caminar. Todo este trayecto de Temoaya es ceremonial para el ciclismo y motociclismo. En temporada la charrería, etcétera. Eso tiene unos manantiales también muy bien y tiene algunas piscifactorías donde la gente puede venir a pescar su propia trucha. Bien, maestro. La Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al maestro Jesús Arzate Becerril por su trabajo en pro de esta institución y como cronista de Temoaya, y fortaleciendo así los principios fundamentales que nos rigen. Temoaya, 19 de noviembre del 2020. Muchas gracias. Maestro, ¿algún mensaje a los compañeros cronistas? Y como no, con todo gusto, pues sobre todo reconocer que a través de los años, de alguna manera, he aprendido mucho de gran parte de ellos, me he nutrido bastante de sus conocimientos, y pues que siga adelante la asociación. A ti felicitarte por el doctorado que acabas de adquirir, Gracias. y toda esta labor que estás realizando en pro de la asociación. Qué bueno que se le dé este nuevo impulso para que siga adelante. Es una de las asociaciones más importantes de la República Mexicana y pues hay que seguir a la vanguardia, seguir conservando ese lugar, esa calidad y pues que todos los compañeros de alguna manera nos comprometamos en seguir produciendo para beneficio de las generaciones futuras, porque de alguna manera todo lo que estamos investigando, estamos produciendo, pues que lo aprovechen los jóvenes, ¿no? Si no, pues sería material muerto. Eso es. Agradecemos al maestro Jesús Arzate Becerril, cronista de Temoaya, por la 19ª entrevista. Para quienes gusten observar, estamos en Face y YouTube, Cronistas Mexiquenses y Claudio Cronistas Mexiquenses, respectivamente. Envío un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas, saludos afectuosos, la crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Gracias, maestro. Gracias y recuerden que por bien que les vaya, no hay como Temoaya.